Gloria a Dios, aleluya. Paz de Cristo, hermanos, amén. Vamos a iniciar, hermano, con una oración, pidiéndole siempre al Señor la guianza de su espíritu para que Él nos permita, hermano, compartir lo que nos da, amén. Vamos a pedirle al pastor que ore por mí, y a usted que está ahí también ore. Pídele en su corazón al Señor, hermano, que lo que se vaya a hablar hoy en este día sea de bendición para su vida, amén. Para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Vamos a orar por nuestro hermano. Pídale con todo su corazón que el Señor nos permita entender el propósito de este mensaje, amén. Poderoso Dios, tú, Señor Jesús, como siempre, Padre amado, ya derramaste, yo sé, Señor Jesús, de esa palabra. Ahora tan solo permite que fluya por esos labios, Señor, y vaya, Señor, a las mentes, Padre amado, de aquellos que van a recibir esta palabra, los corazones. Tú, Padre amoroso, permite que esos oídos, Señor, estén atentos, receptivos, poderoso Dios. Bendice a aquellos que van a escuchar también a través de los medios que nos permiten llegar a sus vidas, poderoso Dios. Que tú bendigas, Padre amoroso, cada uno de tus siervos, Padre bendito, y cuides, Padre bendito, este día, Señor, de que nosotros podamos atesorar esta palabra, Señor, en tu poderoso nombre. Unge los labios de tu siervo, la mente, Señor, y tú, Padre amoroso, te pedimos, te suplicamos que lo uses como siempre, en tu poderoso nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, poderoso Jesús. Amén. Gracias, aleluya, amén. Vamos a invitar, hermano, que abra su Biblia, así como está de pie, y vamos a leer un poquito la escritura. Vamos a ir al capítulo 1 de Mateo. Capítulo 1 de Mateo, y ahí vamos a iniciar. Vamos a leer algunos 2 versículos ahí, después vamos a tomar asiento. Mateo capítulo 1, verso 18. Amén, vamos a iniciar ahí. Gloria a Dios. Amén. Cuando todos lo tengan, me avisan. ¿Ya estamos por ahí? Ok. Dice así la palabra del Señor, hermano. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hasta ahí nada más, hermano. Tome su asiento y vamos a iniciar. Le digo, hermano, esta enseñanza la titulé la revelación progresiva del nombre. Amén. Las otras 2 enseñanzas anteriores que les he compartido, pues el subtema de este tema, hermano, también es el nombre revelado en carne. Mire, el hecho de que hoy en esta noche le hayamos pedido que dejara a su joven aquí en este lugar, es porque con la intención de que usted y sus jóvenes, sus hijos, aprendan lo que vamos a compartir ahora. No desaproveche el tiempo, incite a sus hijos a poner atención. Si mira que se están distrayendo o si tienen alguna pregunta por ahí, usted mismo compártale algo de lo que se está hablando. Si algo no entiende por ahí su hijo, es necesario porque vamos a hablar de algo muy importante. Es tan importante que si su hijo aprende, hermano, no va a ser engañado. Y si su hijo no aprende, por ahí alguien lo va a engañar o lo va a confundir. Ese es el plan, amén, de que se queden aquí. Yo sé que allá en atrás, en la cocina, hermano, tienen excelentes maestros que les enseñan cosas maravillosas, pero esto que se va a tratar hoy, muy pocas veces se ha enseñado.
Y es necesario que los jóvenes, hermanos, nuestros hijos conozcan a qué Dios le están sirviendo. Amén. Entonces el título, hermano, del mensaje se llama La revelación progresiva del nombre. Y lleva por subtema el nombre revelado en carne. Una de las cosas que quiero aclarar, hermano, muy importantes de las enseñanzas anteriores que he compartido. Mire, hablamos un poquito de la Torá, de la ley que el Señor le dio a Moisés. Y cuando hablamos, nunca ha sido nuestra intención, no ha sido nuestra intención hablar mal contra este libro, porque es un libro que fue aprobado por Dios, ¿verdad? La Torá, como la escuchaba por ahí, si la ha escuchado, son los primeros 5 libros de la ley que Dios le dio a Moisés. Y después nosotros tenemos la Biblia ahora. Ha pasado por algunos procesos que muchos de los que estamos aquí ignoramos. Yo ignoro muchas cosas de las cuales por cómo tengo ahorita la Biblia aquí, qué procesos ha pasado. Pero día a día, por eso la enseñanza, hermano, se llama la revelación progresiva del nombre. Y vamos a mirar un poquito, hermano, acerca de esto. Mire, se habían mencionado algunos títulos que se le dieron al Señor en el Antiguo Testamento, en la Torá, como el título de Adonai, el Shaddai, Elohim o Hashem, que son títulos que le dieron a Dios en el idioma hebreo, que yo en lo personal no estoy en contra de estos títulos. Es como si yo y usted le llamáramos a Dios el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, el Señor, el Creador de los cielos. O sea, es algo que nosotros no lo podemos llamar malo. Si usted por ahí escucha decir a alguien Adonai, el Shaddai o Elohim, simplemente le están dando alabanza a Dios, ¿verdad? Pero en la revelación progresiva, hermano, que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios, el plan divino de Dios es que nosotros conozcamos el verdadero nombre y nosotros lo tengamos como no como un título más, sino que nosotros abracemos este nombre y al final de todos, la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es la enseñanza del Señor. Entonces, mire, esta palabra, la palabra progresiva o progresivo, está formada con raíces latinas y significa avanza, que da paso adelante. Sus componentes léxicos son el prefijo a la vista, a favor, delante, paso, marcha, más el sufijo ivo, relación activa o pasiva. Vamos a mirar algunos adverbios de esta palabra progresiva. Por ejemplo, uno de los adverbios es gradualmente, ¿verdad? Cuando hablamos de algo progresivo, estamos hablando de algo gradualmente, estamos hablando de algo progresivamente, paulatinamente, poco a poco, cada vez más, sucesivamente y por etapas. Entonces, le aseguro, hermano, que usted aquí hoy en este día, independientemente de los años que tenga sirviéndole al Señor, no sabe, en el tiempo cuando usted conoció al Señor no sabía las cosas que ahorita sabe, pero aún le faltan muchas cosas por aprender. Entonces es un aprendizaje en progreso, una revelación progresiva que día a día Dios nos va mostrando quién es el verdadero Dios y cuál es el propósito. A través de las dispensaciones Dios ha ido revelando. Ahorita estamos en una dispensación que se llama la gracia, ¿ok? En esa dispensación nosotros hemos cometido muchos errores, o lo llamamos a Dios por otros nombres que no eran el nombre de Dios, y nosotros blasfemábamos y nosotros pecábamos llamándole a Dios por otros nombres que no eran Dios, o creíamos en algo que no era Dios. Es una parte ofensiva hacia Dios, pero
como estamos en una dispensación que se llama la gracia, pues Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero no porque estamos en la gracia, quiere decir que vamos a seguir con el mismo pensamiento o de la misma manera como nosotros creemos en este tiempo. Hay necesidad, hermano, de aprender cosas nuevas. Hay necesidad, hermano, de conocer más a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque entre más usted y yo conozcamos a Dios, más nos vamos a enamorar de Dios. Más vamos a tener la seguridad, hermano, de a quién le estamos sirviendo nosotros. ¿Verdad? Entonces, mire, esta parte, hermano, que vamos a hablar ahora, en algunos momentos o en algunas iglesias donde usted ha estado, quizás ha escuchado este tema, pero desafortunadamente no somos tan capaces nosotros, los seres humanos, de retener las cosas a la primera vez. Se nos tiene que repetir varias veces, en muchas ocasiones, para que algo se nos quede a nosotros en la mente o en nuestra memoria. Amén. El nombre, hermano, el nombre revelado en carne, el nombre de Jesús, fue un nombre que estuvo oculto por muchos años, por mucho tiempo. Y se nos dio la revelación a nosotros, pero yo le puedo decir, cuando llegué al camino del Señor, hermano, yo estaba confundido porque leía la Biblia. Y cuando yo leía la Biblia, hermano, a veces me encontraba pasajes donde Jesús estaba orando al Padre. Entonces, si eran las 10 o las 11 o las 12 de la noche, yo le llamaba a la persona que me estaba evangelizando y le decía, oye, pero ¿por qué tú me hablas de un solo Dios y aquí Jesús está orando a Dios? Aquí Jesús está clamando a Dios. ¿Qué hay por ahí? ¿Hay son dos dioses? ¿O por qué está pasando esto? ¿Verdad? Entonces la persona que me estaba evangelizando me dijo, hermano, tú vas comenzando en el camino de Dios, hay muchas cosas que tienes que aprender. Y si yo te las digo ahorita, no las vas a comprender. Todo tiene un tiempo. Dios mismo te va a revelar quién es Jesús. O sea, lo que tú me estás preguntando, lo único que yo te puedo decir es que sigas escudriñando la Biblia y Dios te va a mostrar en su tiempo y te va a dar la respuesta que tú me estás pidiendo a mí. Yo te la puedo dar en este momento, pero no la vas a poder recibir. Porque vas a creer que yo te estoy tratando de meter a un Dios a tu corazón a la fuerza, porque yo así lo creo. Entonces es necesario, hermano, que cada uno de nosotros escudriñemos la Biblia y no nos quedemos nada más con lo que escuchamos. Hay que escudriñar la Biblia. Hay cosas que no vamos a entender en algún tiempo, pero Dios, a través de escudriñar y de orar, Dios nos va a ir revelando las cosas que no entendíamos antes. Ahora yo, por la gracia de Dios, puedo decirle, entiendo muchas cosas de las que no podía entender cuando yo tenía 1 año o 2 en el Evangelio. Creo yo que todos hemos pasado ese proceso. Es un aprendizaje que ha sido en proceso, ¿verdad? Entonces, el nombre, hermano, que nosotros tenemos en la Biblia, es muy necesario que lo entendamos. ¿Sabe por qué? Porque ahorita algunos jóvenes quizás, o algunos hermanos todavía, nosotros como adultos, leemos nuestra Biblia, y cuando leemos nuestra Biblia, nosotros mencionamos como está escrito allí, Jehová. Leemos Jehová, porque tenemos Jehová en la Biblia. ¿Ok? Pero no hemos estudiado historia, no hemos estudiado si ese es el nombre de Dios, porque hay gente que dice que Jehová es Jesús. Pero ya cuando tú te metes a escudriñar y mira la historia, te das cuenta que Jehová no es Jesús. Y que Jehová no fue un nombre que Dios le dio al pueblo de Israel para que se estableciera en los escritos originales. Entonces, cuando tú vas, no tenemos los escritos originales, pero cuando tú vas a la historia, te das cuenta que en los escritos originales tú vas a encontrar el Shaddai, tú vas a encontrar Elohim, tú vas a encontrar títulos que se le dieron a Dios, pero no vas a mirar Jehová. Entonces, aparece Jehová, ¿por qué? Porque se impuso en la Biblia. Ahora,
Tenemos que quitarnos el concepto, hermano, de decir que nosotros, que si usted tiene en su corazón que nosotros le estamos quitando la Biblia. No le estamos quitando la Biblia, Dios nos ha traído una revelación a nuestro corazón y saber que ese no es el nombre de Dios. Nunca ha sido el nombre de Dios Jehová. Dios tiene un nombre y lo dio en revelación. Entonces, los jóvenes tienen que aprender esto. ¿Por qué? Porque son idiomas, hermanos. ¿Se puede imaginar cuántas lenguas o cuántos idiomas hay en el mundo? Muchísimos. Pero ahora, cuando el ángel, hermano, cuando leímos ahí en el libro de Mateo, cuando el ángel viene y habla con María, nosotros entendemos, hermano, que el ángel, con toda seguridad, no vino y habló con María como yo le estoy hablando a usted en español. Tenemos que tener en cuenta que el pueblo de Dios hablaba un idioma. Y ahorita lo vamos a mirar a través de la escritura de qué idioma se hablaba en esa época. En esa época, cuando vino el ángel a María y a José, pues obviamente no vino y le dijo: María, has hallado gracia delante de Dios. No le dijo en español, usó un idioma que se hablaba en ese tiempo y que hablaba María, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, hermano, cuando nosotros miramos la Biblia, lo vamos a encontrar la Biblia con muchos pasajes con un sentido griego. Pero vamos a dar un ejemplo. Mire, si hay alguien de aquí de Estados Unidos, que haya nacido aquí, que estudió aquí, que se crió aquí, si le ponen a escribir una carta en español, la va a escribir en español, pero la va a escribir con un sentido americano, con una esencia americana, porque tiene la cultura de aquí, de este país. Entonces la palabra de Dios fue lo mismo. O sea, un libro, hermano, un libro que se escribe en un idioma, pero con un sentido de hebreo, en un idioma hebreo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque después se traduce la palabra de Dios a otros idiomas. Entonces, cuando se traduce la palabra de Dios, ese es el tema de muchas personas que se han salido de la iglesia. Es el tema de muchas personas que se han salido de la iglesia y han creído que el nombre que nosotros tenemos aquí en la Biblia, que es el nombre de Jesús, han dicho que este nombre es un nombre blasfemo, porque no es un nombre que se le dio a María en un término, vamos a decir, en nuestro idioma. No vino el ángel en español a hablarle a María, porque María no hablaba español, hermanos. María hablaba hebreo. Entonces vino a hablarle en su idioma, pero después la palabra de Dios, hermano, nos enseña que se tradujo la Biblia. O sea, se tradujeron los escritos. Ahora yo y usted tenemos la Biblia en nuestras manos. En nuestra Biblia, hermano, tenemos la Torá, tenemos los primeros 5 libros de la ley de Moisés. Aquí los tenemos. Nada más que, pues obviamente los tenemos en español. O sea, todo está en español. Dios pensó, hermano, en todo lo que Él iba a hacer. Él sabía, hermano, que, miren, cuando crucificaron al Señor Jesucristo, dice que en el escrito que estaba ahí, hermano, en la cruz, dice que había un escrito que había palabras latinas, griegas y hebreas, donde decía: este es el rey de los judíos. Entonces ponen tres lenguas o 3 idiomas que eran latinas, griegas y hebreas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de Jesús, hermano, eran los idiomas que se hablaban allí en Israel. Y Dios sabía que a través de esas lenguas que había allí, en esos idiomas, el evangelio se iba a expandir. Por eso es que la Biblia habla mucho de los griegos. Porque los griegos, hermano, estaban bien metidos allí.
Aún cuando hubo cuando los judíos fueron dispersados, ellos se fueron a muchos lugares y ellos aprendieron otros idiomas. Cuando venían a adorar al templo, hermano, cuando venían a las fiestas, ellos venían y muchos de sus hijos, ya que traían, que habían nacido en otros lados, ya sus hijos no sabían el idioma de ese lugar, o sea, de su mismo país, ya no sabían el idioma. Y lo puede usted mirar, hermano, en el capítulo 2 de los libros de los Hechos. Cuando dice la palabra, hermano, la palabra de Dios dice que cuando estaban ahí reunidos, hermano, dice que vino el Espíritu Santo y se repartió como en lenguas. Todos empezaron a hablar en otras lenguas y todos los que estaban ahí, hermano, eran judíos, pero eran judíos que venían nada más a adorar a Dios o que venían a las fiestas. Pero eran judíos que hablaban otros idiomas, porque cuando los discípulos que estaban allí empezaron a hablar en lenguas, empezaron a decir ellos, ¿qué no son estos galileos? Dice, ¿por qué los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Ellos eran judíos, pero no hablaban el idioma, muchos de ellos no hablaban el idioma hebreo. Pero el Espíritu Santo, hermano, yo me imagino, hermano, que los apóstoles empezaron a hablar en otras lenguas y ellos a lo mejor ni sabían que estaban hablando, pero los que estaban allí, cada uno les escuchaba hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. Entonces, ¿cómo, hermano, cómo miramos que Dios es tan poderoso y Dios pensó en usted y pensó en mí? A lo mejor no se hablaba ahí español todavía, pero sabía Dios que la palabra de Dios iba a llegar a nosotros en español. Porque somos muchos, somos millones y millones y millones de personas, hermano, de habla hispana. Somos millones y millones, hermano, de latinos que hablamos español. El evangelio, hermano, está regado en todo Centro y Sudamérica. La gente que habla español, hermano, conoce mucho del evangelio. Entonces Dios estaba pensando en usted y en mí. Dios sabía que la palabra de Dios iba a llegar a nosotros en español. ¿Cuál es la enseñanza de muchas personas, hermano? ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que tenemos que hablar hebreo para nosotros ser salvos. Y eso no es lo que Dios tiene. No, Dios, hermano, preparó hombres. Dios sabía lo que se estaba moviendo allí. Y Dios permitió que se escribiera o que se tradujera la palabra de Dios en todos los idiomas. Ahorita usted va a cualquier país y usted va a encontrar una Biblia. En cada país va a encontrar una Biblia en el idioma que hay allí. Pero lo importante que estamos hablando aquí, hermano, es esto. Que cualquier país que usted vaya, el nombre de Jesús no va a cambiar. En el sentido, hermano, ¿de qué? De que el nombre de Jesús es el nombre que se le dio al Mesías que venía a este mundo. Y ese es el problema de muchas personas. ¿Por qué? Porque dicen, la historia dice que la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Esa es la historia. No le estoy diciendo que está en la Biblia. Esa es la historia. Pero vamos a dar el beneficio de la duda, hermano, que la Biblia se escribió en griego. Pero también vamos a pensar que la Biblia se escribió en hebreo. Pero después la tradujeron al griego. Entonces, cuando traducen la palabra de Dios del hebreo al griego, obviamente Jesús no va a sonar igual en el hebreo que en el griego. Ni se va a escribir. Y ahorita le voy a mencionar aquí algunos nombres. Mire, aquí los tengo. Esperemos que la tecnología nos ayude un poquito, aún con el idioma, amén. Pero dale un aplauso al Señor, hermano, porque el Señor es bueno, amén. Mire, en el idioma hebreo, Jesús se menciona Yeshua. Ese es en el idioma original. Jesús en griego es Jesús. Es
L-E-S-O-U-S. Si usted se fija, no se escribe Yeshua y tampoco se escucha como en el idioma original. Pero el hecho de que en el griego se escriba así y se escuche Jesús, no significa que sea diferente a Yeshua. Porque era un nombre que se nos iba a dar sobre todo nombre y que todo en la lengua, en cualquier idioma iba a tener el impacto que ahora han generado. Ahora, si usted hablara griego o si usted hablara hebreo, usted puede mencionar al Jesús que nosotros conocemos en español, usted puede mencionarlo. Si usted habla hebreo, usted puede hablar con un judío y puede mencionar Yeshua. Lo que usted está diciendo es Jesús, lo que usted está diciendo es Salvador, porque Yeshua y Jesús significa Salvador. Y si usted lo dice en griego, significa Salvador. Y si usted lo dice en árabe, en árabe se menciona Eishá y significa Salvador. Y si usted lo menciona en un italiano criollo, se oye así, Jesí, pero es Jesús, o sea, es Salvador. En cualquier idioma, y como se escriba y como suene, significa Salvador. Entonces, mire, ese es el gran problema de muchos que han desertado de la gracia y se han regresado al judaísmo. ¿Por qué? Porque dicen, es que no es lo mismo Yeshua que Jesús, porque es un idioma diferente, griego y hebreo. Pero Dios, hermano, Dios pensó en cada lengua, Dios sabía. Así de que si le habla un chino, un japonés, un italiano o un alemán, Dios se escucha por su nombre, porque sabía las lenguas en las cuales iba a llegar el nombre que es sobre todo nombre. Yo y usted lo tenemos en nuestro idioma. Usted no es hebreo, ni es alemán, ni es italiano. Usted y yo somos latinos. Y tenemos el idioma que Dios nos dio a nosotros, que es el español. Y Dios nos trajo la palabra de Dios a nosotros en castellano. Tenemos la palabra de Dios en español. Y se nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Y usted lo conoce. Usted como padre tiene que conocer ese nombre y usted tiene que enseñárselo a sus hijos, que el nombre de Jesús no es cualquier nombre. El nombre de Jesús es el nombre de Dios. Y vamos a mirar más para abajo. Mire, no estamos hablando de un tema de unicidad. ¿Ok? Después yo voy a tratar, hermano, de compartir. El pastor ya ha hablado del nombre. ¿Ok? El pastor ya ha hablado de la unicidad. Pero yo traje este tema, ¿sabe por qué? Porque todavía miro que estamos algunos todavía confusos sobre el nombre. Y nosotros no tenemos que tener ningún tipo de confusión respecto al nombre que se nos dio. Tenemos que estar seguros de quién es el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mire, ¿por qué vamos a usar un poquito la tecnología? Y vamos a regresar un poquito al tiempo atrás. Voy a poner unos versículos en el idioma hebreo y usted lo va a escuchar. Y usted va a escuchar Adonai, o va a escuchar Elohim, o va a escuchar Yeshua. En lo que usted va a escuchar en el idioma hebreo. Después se lo voy a leer yo en español para que usted sepa de qué versículos y capítulos está hablando la palabra de Dios. Y mire que ahora el español nosotros con la tecnología lo podemos traducir al hebreo. Y no lo entendemos el hebreo tampoco traducido, pero simplemente se lo voy a poner para que usted escuche que en ningún momento se habla de otro nombre que no es los que están los títulos que están en la Torah o el nombre que se nos ha dado a nosotros, que es Jesús, pero en el idioma hebreo. Mire,
Mateo 1:18 de la mañana. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19 José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 21 Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: 23 He aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. מתיו 1:18 בלילה לידתו של ישוע המשיח הייתה כזו, כאשר מרים אמו הייתה מאורסת ליוסף, לפני שהם התאחדו, נמצאה שהיא הרתה מרוח הקודש. 19 יוסף בעלה, מפני שהיה צודק, ולא רצה לבזה, רצה לעזוב אותה בסתר. 20 ואשר חשב על כך, הנה נגלה אליו מלאך בחלום, ויאמר יוסף בן דוד אל תירא לקחת את מרים לאשתך, כי הנולד בה הוא מן הקודש. רוח. 21 והיא תלד בן ותקרא את שמו ישוע, מושיע, כי הוא יציל את אמו מחטאיהם. 22 כל זה היה לקיים את אשר דיבר באמצעות הנביא לאמר. 23 הנה בתולה תתעבר ותלד בן ותקרא את שמו עמנואל, שמתורגם אלוהים עמנו. Ese idioma, pues ni usted y yo lo entendemos. Amén. Pero es lo que está hablando en el capítulo 1 de Mateo, verso 18 para abajo. Está hablando, hermano, del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Entonces, cuando el ángel viene y habla con María, hermano, volvemos al punto atrás. El ángel habla en un idioma que hablaba María en ese tiempo, en el idioma que se hablaba, en el idioma hebreo. Lo que escuchamos nosotros ahorita en el hebreo. Obviamente no es nuestro idioma, no sabemos qué dice exactamente, pero sí escuchamos que las palabras que mencionamos por ahí, que Yeshua, que Mashiach, esos son palabras, hermano, que se le dieron a Jesús. Jesús el Mesías o el ungido de Dios. ¿Y para qué nos sirve eso? Usted dijera, pero ¿para qué nos sirve eso que nos pongas? Bueno, para decirle, hermano, que del idioma español al idioma hebreo hay una gran diferencia, pero no cambia el sentido. No cambia la esencia o la enseñanza que Dios nos quiere dar. Por eso le digo yo, o sea, si usted hablara correctamente el hebreo, usted podía hablar con cualquier judío. O sea, con cualquier hebreo y hablar de Jesús. Y incluso no tendría que mencionar a Jesús, usted lo puede mencionar en hebreo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, hermano? ¿Por qué estamos poniendo esto? Porque puede ver también hay personas que no aceptan que se le diga a Jesús Yeshua. O sea, creen que es un pecado o creen que es algo ofensivo decirle a Jesús Yeshua. Y eso no es verdad, hermano, porque se le mencionó en la lengua hebrea. Nosotros no podemos quitar eso, porque está ahí. Tampoco podemos quitar Elohim, tampoco podemos quitar Adonai, tampoco podemos quitar esos títulos que se le dieron a Dios exaltando al Dios Todopoderoso. Amén. Pero, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? La enseñanza para nosotros es que a nosotros se nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Y usted y yo lo conocemos, es el nombre de Jesús. ¿Verdad? Es el nombre de Jesús. Entonces, si usted mira ahí, tenía abierta su Biblia ahí en el libro de Mateo capítulo 1, verso 18, hermano, para leer más para abajo. Fíjese lo que dice ahí, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así.
estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, que era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Ok? Porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, aquí sale a relucir, hermano, allá en el libro de Éxodo, la palabra de Dios dice que cuando Dios mandó a Moisés a Egipto, Moisés le dijo: si me preguntan quién me mandó, ¿qué les voy a decir? El Señor dijo: diles que el yo soy te mandó. Entonces, ese yo soy es Emmanuel. Y ese Emmanuel, que es Dios con nosotros, ese Emmanuel es Jesús, el Salvador. Ese Emmanuel que nosotros estamos mirando aquí, que la traducción es Dios con nosotros, ese Emmanuel es Jesús. Ese yo soy, ese Emmanuel, y ese Emmanuel es Jesús. Por eso, ahora que yo y usted tenemos la revelación del nombre, hermano, ¿cuál es el caso de llamar a Dios por un título, aunque usted no lo ofenda? ¿Cuál es la razón que usted me daría de llamar a Dios? Lo puede llamar si no lo va a ofender. No lo va a ofender que le diga Elohim. No lo va a ofender. Pero si usted ya conoce el nombre, ¿para qué usa un título? Simplemente cuando usted le pregunte a alguien en español, si alguien le pregunta ¿cómo estás? Usted le están preguntando en español, pues bien, gracias al Señor Jesucristo. Bien, gracias al Señor Jesús. Esa es la respuesta de una persona como nosotros que hablamos el español. Si le preguntan a un americano, no le va a decir lo mismo que usted le dice, porque son lenguas diferentes. Pero cuando tú, hermano, cuando tú y yo entendemos verdaderamente que recibimos lo que hemos recibido, que es el nombre en revelación, nosotros vamos a tener ese nombre en alta estima. Y nadie lo va a poder bajar de ese lugar, hermano, donde Dios quiere que lo ponga. Para muchas personas, quiero decirle, hermano, que para muchas personas el nombre de Jesús no es el nombre de Dios. Para muchas personas Jesús es el Hijo de Dios. Pero le puedo decir yo en lo personal, para mí Jesús es Dios. Y no estamos hablando ahorita en este tiempo de la unicidad, estamos hablando del nombre revelado. Del puro nombre revelado, amén. Mire, nos vamos a ir un poquito rápido. En el libro de los Hechos, capítulo 26, si usted quiere apuntarlos, apúntalo, yo lo voy a leer. En el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 24, dice así: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea. Escuche lo que está diciendo aquí Pablo. ¿En qué lengua le habló? Lengua hebrea. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Ahora la respuesta de Jesús, mire la respuesta. ¿Acaso Jesús dijo: yo soy, gracias hermano, yo soy el Hijo de Dios? ¿O qué respuesta le dio el Señor a Pablo? Mire, y el Señor dijo: yo soy. Una palabra que se usó cuando Dios mandó a Moisés a Egipto. Yo soy Jesús. ¿De dónde escuchó esa voz? ¿De dónde venía esa voz? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces,
¿Qué vamos a encontrar en la Biblia? En la Biblia no vamos a encontrar que Jesús dijo yo soy Dios. No lo va a encontrar allí. En la Biblia no va a encontrar usted que Jesús dijo el nombre de Dios es Jesús. Tampoco lo va a encontrar allí. Pero la revelación progresiva del nombre de Jesús, hermano, que Dios nos va dando cada día es a través de lo que Él dice en la palabra. Le mencioné la vez pasada, cuando enfrentaron a Jesús, hermano, y le dijo al Señor Jesucristo, cuando le preguntaron al Señor, le dijeron, solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces Él no dijo, para que miren que yo soy Dios, le digo a este, no, Él dijo, para que miren que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, yo le digo a este, levántate y anda. Entonces, no, ya no le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados, sino nomás le dijo, levántate y anda. Entonces, nosotros como humanos, hermano, nosotros hablamos corporalmente. Usted habla con sus manos, usted habla con un gesto, usted habla con sus ojos, usted habla con sus pies. Nosotros tenemos un lenguaje corporal, que muchas de las veces yo me puedo dar cuenta cuando usted está enojado, cuando usted está triste, o de la misma manera usted a mí. O sea, yo con mi actitud le puedo enseñar muchas cosas. Entonces la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es un misterio. Y cuando Dios habla y dice para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, yo le digo a este, levántate, toma tu lecho y anda. Significaba, hermano, que ese hombre estaba en esa condición por los pecados que había en él. Cuando Dios le dice, cuando el Señor Jesucristo le dice a ese hombre, inmediatamente se levanta. ¿Por qué? Porque los pecados ya le habían sido perdonados. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a los judíos? Que Él era Dios, hermano. Usemos la razón y la lógica para que entendamos la palabra de Dios. Le estaba diciendo, mira, yo soy Dios. Eso es lo que tenemos que tener aquí en nuestro corazón, y nuestros hijos, nuestros jóvenes tienen que tener esto, hermano. ¿Quién es en verdad Jesús? Y ahorita vamos a mirar más para abajo, mire. En el libro de los Hechos, ahí vamos a mirar unas pruebas de cómo los griegos estaban entre los judíos. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 26, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Perdón, hablando de Pablo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les dijo cómo Saulo había visto en el camino al Señor y cuál le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 4, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, y testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea que el Salvador, o que el Mesías era el Salvador. El Mesías del que él hablaba, ese era el Mesías que estaba esperando, pero desafortunadamente para ellos, y afortunadamente para usted y para mí, hermano, ellos no le recibieron. Afortunadamente para nosotros, amén. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, como le dije ahí, hermano, ahí nos damos cuenta que Dios había pensado ya en todas las lenguas. Entonces, todas aquellas personas que crean, escuche esto, hermano, todas aquellas personas, para que usted le hable a su joven y le diga, porque van a llegar estos vientos de doctrina. Van a llegar a nuestros jóvenes y le van a decir, ¿sabes qué? El nombre Jesús no es real. Es blasfemo, ese nombre no es de los griegos. Pero no es un nombre que se le dio, hermano,
a María, se le dio a José, y después, hermano, se tradujo a todos los idiomas. Aunque suene diferente, se escriba diferente, pero en todos los idiomas quiere decir Salvador. Y eso es lo que le tiene a muchas personas perdido, hermano. ¿Por qué? Porque ahora mucha gente dice que para que usted y yo seamos salvos tenemos que aprender griego y tenemos que estudiar la Torah. Nosotros la estudiamos, ¿no? Nosotros estudiamos el Génesis, el Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, Números. Nosotros estudiamos la Torah. Aquí la tenemos. Aquí tenemos la Torah, aquí tenemos el Tanakh, aquí tenemos el Nuevo Testamento. Aquí tenemos todo. En la Biblia tenemos todo lo que Dios preparó para una iglesia. No despreciando ni menospreciando a nadie, hermano, no. Nosotros tenemos un gran respeto por el pueblo de Dios, por el pueblo judío, por la Torah. Nosotros no tenemos nada contra ese libro. Simplemente, hermano, que nosotros no creemos, porque el libro de Gálatas dice que el que se desliga de la gracia, hermano, está perdido. El que va por la ley, nomás imagínense, hermano, ninguno será justificado por la ley. Ahí está todo, ninguno. Y como le dije en la otra ocasión, no porque la ley no tenga el poder de justificar, sino porque el hombre no va a poder guardar todos los mandamientos y los rudimentos que hay. El apóstol Pablo es claro y dice, con uno que quebrantes te haces infractor de toda la ley. Te haces culpable de toda la ley. Entonces estamos en un tiempo, hermano, estamos en una dispensación de gracia que muchas de las veces hemos ofendido a Dios por ignorancia, pero Dios ha sido paciente. En la enseñanza que Dios ha traído a nosotros, hermano, ha sido una enseñanza progresiva, donde hemos ido progresando. ¿Quién es Jesús? A lo mejor antes lo tenía usted como el Hijo de Dios, o como la segunda persona de la Trinidad, pero ahora que usted ya conoce quién es Jesús, ya no lo tiene ni como la segunda ni como la tercera. Amén, hermano Camilo. Ahora, ¿cómo lo tiene, hermano Camilo? Como el Rey de Reyes, como el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cuánto tiempo, hermano, tuvo que pasar para que el hermano Camilo entendiera eso? Mucho tiempo, pero Dios tuvo misericordia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque decir a un Dios o dividir a un Dios único, decirle a Dios que está dividido en tres, o que son dos, o que son tres, es una ofensa tremenda para Dios, hermano. Lo es para los judíos, imagínense, para el Dios creador. Pero Dios ha tenido misericordia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque sabía que el hermano Camilo un día iba a llegar a un lugar donde él iba a aprender quién era Jesús. Y en donde él iba a saber que Jesús no está dividido. Donde él iba a aprender que Jesús es Dios. Llegó ese tiempo. Amén. Y es un proceso. Es un proceso el que llevamos. Amén. Mire. Jesús termina su obra. Vamos a leer el libro de Juan capítulo 17 verso 1. Dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. ¿Ok? Levantando los ojos al cielo. Y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ponga atención en esto. He acabado la obra, dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, ¿cómo obra Dios, hermano? ¿Cómo obra Dios? En la revelación progresiva, Dios en el principio obró como creador. Cuando vino Jesús, el mismo Dios obró, hermano, ¿como qué? Como redentor. Ahora, ¿cómo está obrando Dios? Como consolador. Él dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos consuela ahorita, es el que nos fortalece.
pero no es diferente o no está separado de Dios. O sea, es Jesús. Es el mismo Jesús que está en nosotros. Y si usted tiene el Espíritu Santo, hermano, tiene a Jesús. Así de simple. Pero no está dividido Dios. Amén. Entonces, él terminó su obra, hermano, traía un trabajo que hacer como hijo, lo terminó. Y dice que subió. Entonces, cuando Juan va y es llevado en el Espíritu, él es llevado en el Espíritu y mira a uno semejante al Hijo del Hombre, pero no dice que miró dos tronos, o no dice que miró al Padre y que miró al Hijo. Él dice que miró a uno semejante al Hijo del Hombre, que sus faldas llenaban el templo. Y la descripción que Juan le da allí a Jesús, hermano, pues oiga, necesitamos no tener uso de razón para no entender que está hablando de Dios. Porque le dice que Él es el primero, que Él es el último, que Él es el alfa, que Él es el omega, que Él es el que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que murió? Hablando Jesús. Ahora, tenemos que cambiar un término que usamos nosotros muchas de las veces. Cuando Dios murió en la cruz. Ese es un término que tenemos que cambiarlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no muere. Y entonces usted va a decir, pero si Jesús es Dios, entonces no. Ahí es donde nosotros muchas veces nos confundimos. Por eso estamos confundidos. Cuando Jesús alzaba sus ojos al cielo y oraba al Padre. Ahí está la confusión en muchos de nosotros. No es que Jesús tenía un Padre allá arriba. Ahora, ¿por qué Jesús, cuando oraba, hermano, por qué Jesús levantaba sus ojos al cielo? Capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, verso 19, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice, Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. Y si Dios estaba en Cristo, ¿por qué cuando Cristo oraba levantaba los ojos al cielo? ¿Sí me entiende? Si Dios estaba en Cristo, ¿por qué cuando Cristo oraba al Padre levantaba los ojos al cielo? Si Dios ya estaba allí. Lo que Jesús hacía, hermano, es darle ejemplo a sus discípulos de cómo debe. Ahora, el libro de Santiago, hermano, el libro de Santiago dice, porque todo lo puro y todo lo bueno, ¿de dónde desciende? De lo alto. Cuando usted pide algo, hermano, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia la tierra o hacia lo alto? Era la enseñanza de Jesús que tenía para sus discípulos. Todo lo que él pedía, hermano, cuando le dicen en el capítulo 6 de Mateo, cuando le dices, enséñanos a orar, dice, vosotros pues oraréis así. Y ahí dice, Jesús estaba orando al Padre. No, a él le dijeron que los enseñara a orar. Y Jesús estaba orando. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero ellos pidieron, enséñanos a orar. Lo que él estaba dando era una enseñanza, no estaba orando. Son versículos, hermano, claves que tenemos que mirar lo que está diciendo ahí Dios. Lo que está diciendo el Señor, amén. Mire, lo que estamos leyendo aquí en el verso 5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre. Mire lo que dice el 5. En el 5, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Verso 6 dice, he manifestado tu nombre. ¿Qué significa para nosotros manifestar? Ahora, ¿en qué momento Jesús, hermano, en qué momento Jesús les dijo el nombre de su Padre a los discípulos? ¿Usted ha mirado en la Biblia en algún momento que Jesús le dijo, mi Padre se llama así? No, pero ¿por qué está diciendo ahí? He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. ¿Cuál nombre? Lo que leímos en el capítulo 1 de Mateo, hermano. Lo que dice Isaías 52, lo que dice Isaías capítulo 9, verso 6.
Ahí le da 5 descripciones a un niño que iban a hacer, pero ahí usted y yo podemos decir, pero ahí no dice Jesús. Ahí no dice que es Dios. Pero hermano, lo que describe allí el libro de Isaías capítulo 9, verso 6, ¿de quién es esa descripción, hermano? Ni David, que fue una persona que estaba llegada a Dios, se le dieron esas descripciones de Dios fuerte. ¿A quién le vas a dar esa descripción, hermano? Solamente al Dios creador. Porque la Biblia habla de un Señor, de una fe y un bautismo. O sea, de un Dios. No puedes adjudicarle a un ser humano Dios fuerte. Tenía que ser al Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que iba a venir, el Dios que se iba a manifestar, el Dios que dijo, aquí yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Emmanuel, el yo soy, Jesús, el nombre revelado en carne. Ahora yo y usted ya lo conocemos, el nombre revelado en carne. Entonces esas teorías, hermano, que están, o que la gente dice, no, pues la Biblia está mal porque fue traducida y en el tiempo de la traducción hay muchas equivocaciones, muchos errores. El nombre de Jesús no es real porque la tradujeron al griego y mira cómo suena en el griego, mira cómo se escribe. Pues yo ya miré, hermano, y así como se escribe en griego, lo traduje al español y dice Salvador. En el idioma que usted quiera. Salvador. Y así dice en el Antiguo Testamento, dice, yo el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, si nosotros nos perdemos ahí, tenemos dos salvadores, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Pero no, hermano, porque sabemos que el del Antiguo Testamento es el mismo Salvador. Simplemente el nombre, hermano, que iba a ser revelado, no tuvieron el privilegio, no lo tuvo Moisés, no lo tuvo David, no lo tuvo Abraham, no lo tuvo nadie de los profetas. Nomás imagínense el privilegio que tiene usted y yo, hermano, de conocer el nombre. Amén. En el libro de Juan capítulo 17 verso 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En el libro de Apocalipsis, hermano, vamos a leer ahorita el libro de Apocalipsis, pero mire lo que le voy a invitar que vaya allí, capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3, hermano. Amén. Ok, mire. Dice en el verso 12. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de ¿qué? De mi Dios. O sea, mire la expresión de Jesús aquí. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Ahora, la pregunta, ¿qué es columna? Nosotros tenemos una columna vertebral. Que si esa columna se nos rompe, esa es la que nos hace estar firmes, derechos y firmes. Si esa columna se rompe, nos vamos para abajo. Todas las casas que usted mira, hermano, tienen algo que la sostiene, una columna. Pero aquí si usted mira la palabra, dice, al que venciere yo le haré columna. No te está diciendo la palabra de Dios que te va a poner como un pilar o que tú vas a soportar la obra de Dios. No, te está diciendo que tú te vas a firmar. Cuando tú conozcas la verdad te vas a firmar y vas a ser como una columna que resiste y que está firme. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Amén. En el templo de mi Dios. Y dice, y nunca más saldrá de allí. Ahora, en el templo de mi Dios. ¿Cuál es el templo de mi Dios? Lo que está diciendo Jesús. Yo y usted somos el ¿qué? El templo de Dios. Entonces, ¿estará hablando de un edificio? No, está hablando del cuerpo mismo, está hablando de Dios. Nosotros
somos el templo de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Dice, columna y el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Escuche esto, hermano, el nombre de mi Dios. Si en verdad Jesús está hablando allí como la segunda persona de la Trinidad, entonces Jesús es Jesús, pero el Padre tiene otro nombre. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay un solo Dios. Y ese Dios que menciona la Biblia es Jesús. Lo revela el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis también. Entonces, lo que dice, y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Ahora fíjese la otra parte, del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo. Entonces, yo no quiero cambiar las cosas, pero si nosotros nos quedamos hasta allí, entonces el nombre que se le dio, que es sobre todo nombre, vaya ahora al libro de Filipenses capítulo 2 y mire lo que dice allí. Filipenses capítulo 2, vamos a empezar del verso 5. ¿Ya lo tiene? Dice, en el verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, fíjese, hermano, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, o no, de alguna manera no se exhibió él como Dios, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Por eso cuando él oraba, hermano, cuando él oraba y alzaba los ojos al cielo, lo hacía como ¿qué? Como siervo. Porque traía un trabajo. En el libro de Juan que leímos dijo, he acabado tu obra, he acabado tu obra. Como hijo, como siervo, como hijo de hombre. Y iba a tomar el lugar que a él le pertenecía. Amén. Dice, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo en el verso 7, tomando su forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo otra vez, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Un nombre que es sobre todo un nombre. Ahora, ¿dónde iba a gobernar ese nombre? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están, ¿en dónde? ¿Y por qué comienzan los cielos? Entonces si dijéramos, ok, Dios tiene más nombres. No estoy diciendo que no. Nomás le estoy llevando a esta escritura para que usted analice esta escritura. Si ese nombre de Jesús, hermano, si ese nombre, escuche esto, si ese nombre de Jesús que se nos reveló a nosotros hubiera sido nada más para terrenalmente, lo que dice aquí el libro de Filipenses no hubiera de mencionar el cielo. Se hubiera nada más de referir la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque hay otro nombre allá. Pero cuando dice la palabra del Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí, mira, hermano? Y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, pero fíjese la otra parte, para gloria de Dios Padre. Y en veces nos quedamos patinando, pero habla de Dios, pero habla de dos allí, porque sigue mencionando al Padre. Bueno, vamos a traer una enseñanza, hermano, hablando de la unicidad, y que Dios nos permita aclarar estos versículos, por qué Jesús oraba, y cuando oraba, por qué se refería al Padre. Pero días, ahorita estamos hablando nada más de lo que es
el nombre, amén. El nombre. Ahora, vamos a cerrar con esto. Mire, ya me pasé 10 minutos, discúlpeme, pero es necesario. La última cita, le voy a invitar que abra usted. Marcos capítulo 12, verso 28. ¿Ya lo tiene? Ok. Dice así en el verso 28, Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. En ese 29, hermano, vamos a parar un poquito. Mire, Jesús sabía, el Señor Jesucristo sabía toda la historia, sabía que las escrituras hebreas habían sido traducidas al griego hacía 2 siglos antes de su venida. Él ya sabía. Si el nombre de Jehová que aparece en nuestra Biblia fuera el nombre que Él le dio a Moisés, como mucha gente dice, entonces Dios no tenía, o sea, el Señor Jesucristo no tenía por qué haber mencionado otra cosa. Ahí hubiera dicho el Señor Jehová, el Señor nuestro Dios uno es. Pero ahí no menciona, entonces, allí para terminar, usted lea desde Mateo hasta Apocalipsis y mírese Jesús o alguno de sus discípulos mencionó el nombre de Jehová. Ahora, ¿por qué no mencionaron el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento, hermano? Porque no era un nombre que aparecía en los escritos originales. Esa es la simple y sencilla razón. Ahora, ¿por qué nosotros nos queremos aferrar a algo diferente? ¿Por qué nosotros nos aferramos a que sí? Pero aquí está la escritura. Aquí está la revelación del mismo Jesús. Cuando le preguntan por el mandamiento, Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si ese versículo 29 usted lo traduce del español al hebreo, le va a decir, hermano, lo mismo, pero en hebreo, simplemente en hebreo, pero no le va a decir Jehová, sino le va a decir Elohim. Eso es lo que le va a decir en la traducción al hebreo. Entonces nosotros tenemos ese nombre. El Señor dice, yo he venido a darles a conocer tu nombre y lo haré aún más. ¿Y cuál nombre? Porque Jesús nunca menciona un nombre, hermano. Nunca menciona un nombre Jesús. Pero ¿de qué nombre estaba hablando? El nombre que es sobre todo nombre, el nombre que habla el libro de los Hechos capítulo 4, verso 12. De ese nombre. Entonces, ¿es Jesús, hermano, el nombre que es sobre todo nombre o no es Jesús? Es Jesús. Si usted tiene un pensamiento diferente, hermano, yo con todo mi corazón lo respeto. ¿Sabe por qué? Porque vamos en procesos. Y yo sé que un día Dios nos va a ayudar. No, ahorita, es más, hermano, no conocemos mucho de nuestro Dios. Pero el hecho de conocer su nombre, eso significa mucho, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. En el nombre de Jesús, hermano, hay poder. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús usted puede expulsar demonios. En el nombre de Jesús usted puede hacer, hermano, lo que usted quiera, siempre que sea la voluntad de Dios. Y con fe, Dios lo va a escuchar. Pero no va a poder usar un título. No va a poder usar algo que se le dio allá en el Antiguo Testamento. No tenemos nada contra eso, pero el nombre de Jesús, yo le puedo decir en lo personal, me quedo con ese nombre. Se me fue revelado el nombre, se me fue dado en español. Es el único idioma que hablo yo y medio mocho, pero lo entiendo. Amén. Así es de que... ¿Para qué me complico la vida, hermano? No tengo que aprender hebreo para ser salvo. No tengo que aprender inglés
para ser salvo. Así como hablamos, hermano, en nuestro idioma, el Señor nos trajo el nombre en nuestro idioma y hemos sido salvos por su gracia. Amén. Dios los bendiga, hermano, Dios les guarde. Esas escrituras que leímos, recuerde, hablando Jesús del Padre, vamos a traer una enseñanza hablando de la unicidad de Dios. Amén, pero en un futuro, primeramente Dios. Dios les bendiga y dejamos este lugar en dirección del Señor y del pastor. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Los invitamos al altar, es tiempo de pasar. Vamos a invitarlos y ahorita vamos a orar también por nuestro hermano Pedro, nuestra hermana Estrellita, y si hay alguien más que quiera bautizarse en el nombre de Jesús, pues vamos a tener la oportunidad de mirar que Dios es bueno, amén. Vamos a orar todos juntos y después oramos por nuestros hermanos. Poderoso Dios, gracias por este privilegio. Gracias, Señor, porque tú, Señor, a través de tu palabra nos permites mirar tu grandeza, Padre amado, tu misericordia y tu plan divino, Padre amado, de salvación para nosotros. Pedimos de tu gracia, de tu bendición. Padre amado, unge, Señor, el entendimiento de tus siervos y permítenos, Padre amado, llegarnos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor Jesús. Guíanos, Padre amado, con tu Santo Espíritu y guárdanos en tu propósito. En tu poderoso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Ore al Señor. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia, contemplarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia.
mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu grandeza, tu poder, en mi alabanza yo te digo amén, amén. Amén, 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 amén. Mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu grandeza, tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir santo eres tú. No daré alabanza a nadie, solo a ti. No daré alabanza a nadie, solo a ti. No daré alabanza a nadie más. No daré alabanza a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré alabanza a nadie más, no daré alabanza a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres en todo para mí. Porque junto a mí vas caminando, tu presencia yo la siento en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir santo eres tú. Si tú hablas conmigo,